Muy bien, avanzamos con más información. Tema jubilaciones, las de privilegio que tanta polémica han generado. Se ha votado en la semana en diputados. Y bueno, es algo que había que poner en tela de juicio, ¿no? Y debatir. Don Carlos Sandro, ¿cómo va? Por supuesto, si tenés jubilados que no pueden llegar ni a fin de mes y hay gente que está cobrando 340.000 pesos de jubilación. Como bajito. Como bajito, ¿no? Claro. Estamos hablando de un sector muy privilegiado contra la gran mayoría, ¿no? Que realmente la pasa mal. Igualmente... ¿Saben Cristian, cómo te va? Gracias por invitarme. ¿Saben cuánto va a ser la quita en general de un juez jubilado de hoy y con el que se va a jubilar a futuro? 40.000 pesos, 45.000 pesos, 50.000 pesos, son chácharas, son migajas. Sí. O sea, para cualquiera de nosotros es un montón de guita, ¿no? Es la realidad. Todavía menos de lo que cobra el jubilado de... Imagínense que una jubilación media de los jubilados jueces, los jueces jubilados, es de 293.000 pesos, ¿está? Van a cobrar 48.000 pesos menos. Pero no ese que gana 293, esa es una proporción. Esa es una proporción, porque claro, hay estamos hablando de jubilados de 700.000. Que hay de 700.000 claro. Y hay un poquito menos, sí. Pero ¿Qué el promedio... cobrar 700.000 pesos de jubilación? Porque además no es que tenés una obligación de jubilarte tampoco, porque se quedan agarrados a la silla... ¿no? Eso lo dijiste y está perfecto. Imagínense que la edad jubilatoria ahora aumenta para los jueces, hombres, a 65 años. Pero convengamos una cosa, ¿qué juez se jubila? Ninguno. Si están atornillados, claro. Entonces, ¿por qué? Porque pierden poder. No es una cuestión económica, es una cuestión de poder. Por ende, a ver, yo hubiese sido mucho más tajante con la medida. Creo que quedaron a mitad de camino. Está bien que empecemos por algo. Está bien que el gobierno por fin entendió que privilegio no es como lo que decía el gobierno de Macri, que privilegio eran los recolectores de basura, los docentes, los mineros. Porque ahí está la diferencia. ¿Qué país queremos? ¿Privilegiar a los mineros? Sí. ¿Que se los llamen privilegiados a los albañiles? ¿O que son los privilegiados de estos jueces que hoy se le están quitando parte del salario? Un simple comentario, Doc. La justicia tiene que rendir cuentas, ¿no? Porque realmente ha hecho desastres en los últimos tiempos. Y uno se pregunta, ¿cuántos privilegios más tiene que tener un juez para hacer lo que tiene que hacer? ¿No? Lo hace por vocación, lo hace porque le gusta su trabajo. Nadie lo obliga a estar en el lugar que está. Ya no pagan impuestos a las ganancias, tienen este régimen de jubilación especial. ¿Cuánto más necesitan para hacer lo que tienen que hacer? Bueno. Que es impartir justicia y no hacer los papelones que, no todos, pero gran parte del Poder Judicial ha hecho sobre todo en estos últimos 4 años con el lawfare, tema que no vamos a abordar ahora, pero por favor, ¿no? Un poco de introspección. Jueces jubilados tuviesen que pagar ganancias en el sistema actual, les puedo asegurar que hoy estarían pagando más de impuesto a las ganancias de lo que le van a descontar en concepto de jubilación. Imagínense, 61.000 pesos de esta jubilación media de 293.000 pesos tendrían que pagar estos jueces jubilados en caso de pagar ganancias, 61.000 pesos. De la otra forma van a cobrar 48.000 pesos menos. O sea, tendrían que estar pagando ganancias además de la rebaja que se les va a hacer ahora. 100 y pico de mil pesos. Pero imagínense, si un jubilado docente o un trabajador de transporte de los camioneros que tienen un salario relativamente alto por las paritarias que lograron, pagan ganancias, ¿cómo un juez no lo va a hacer? Entonces, hay que entender una cosa, que, y para darle contexto, que hoy esta ley que está siendo aprobada o va a ser aprobada, salió por consecuencia de la suspensión de la ley de movilidad. Tal cual. Ahora, no se metieron a la ley de movilidad, se metieron solamente con aumentar la edad jubilatoria. Los jueces van a seguir teniendo privilegios. Está bien que hayan atacado, pero siguen teniendo los privilegios. ¿Y a quién nos trajiste? Bueno, son los jubilados del sindicato, Marta, Esther, Horacio y Raúl, que dan la contraprestación de lo que los jueces ganan versus lo que ¿Vos cobran ganás 300? Marta, ¿vos ganás 300.000 pesos también? Subite el micrófono así te escucho. No, yo cobro la jubilación mínima. Mínima, como mi vieja, sí, como mi mamá. Y no es porque no haya trabajado. Yo trabajé toda mi vida, Aportaste de toda muy la vida. jovencita. Lo que pasa que antes no te aportaban. No te Entonces, aportaban. Y si fuiste a no te jubilar, gustaba, te ibas. Bueno, porque pasa te eso tenías también, que ¿no? ir. Acá Todavía también. sigue pasando. Bueno, yo me pude lamentablemente. jubilar porque fui empleada municipal hasta el mes de septiembre, que me jubilé.
con 17 años de trabajo. ¿Y qué te pasa vos cuando ves que hay quienes se quejan con una jubilación de 300.000? A ver, que está muy bien, que ojalá todo el mundo pudiera ganar 300.000, 500.000, pero en el contexto que estamos, vos estás cobrando ahora, bueno, un poco por arriba de 15.000 pesos vas a estar. No, menos de 15.000 pesos, Sí, porque ahora. todavía no cobramos el aumento, Claro. 14.000 y monedas, Sí, y ahí sí. tenés los descuentos, date cuenta de que no... No alcanza. Entonces acá ¿Cómo te esto, manejabas, Marta, con esa plata? ¿Cómo te manejas? eh, Porque, o sea, todo lo tenés date cuenta arriba, que claro. las necesidades básicas ya no las tenemos. Yo soy de Avellaneda, estoy con los jubilados en lo que lo podemos ayudar entre todos, porque he visto pasar jubilados, gracias a Dios a mí no me ha pasado, pero de pasar hambre, Sí, claro. hambre de verdad, de no tener para los medicamentos, poder salir a buscar. Yo soy una luchadora social total y salgo a pedir, no me da vergüenza pedir para aquel que necesita. Te pido que pasemos el micrófono, mientras tanto también recordar, pasar el micrófono allí, también recordar que hubo anuncios en estos días que representan salario indirecto, ¿no? El tema de los medicamentos, estos 170 que se han dado de forma gratuita para los beneficiarios del PAMI también es una ayuda A que partir de viene más marzo. allá del incremento que es a partir de marzo que se va a efectivizar después de esas sumas, además recordemos, ¿no? De 5.000 pesos para diciembre y enero que vinieron a reforzar una situación Tres realmente grandes medidas. muy compleja, ¿no? Recordemos que a partir de marzo, Sí. todavía no está oficializada la fecha, Sí. se van a poner en marcha estos 170 medicamentos o yo le voy a poner productos, porque no se sabe si son medicamentos o principios activos. Vamos a poner productos, Ponele, sí. medicamentos, estos 170 medicamentos que van a estar, por supuesto, al alcance de todos los jubilados sin distinción del ingreso. Claro, Bien. porque antes pasaba eso. Claro, si tenés el auto... lo que tenías, la casa, el auto, ni hablar si tenías un departamentito, si Olvídate. eras millonario. Claro, o la prepaga. O la Acá prepaga, tal se cual. supone que no va a haber distinción de ingresos. El segundo Ayuda. anuncio El fue 13. la devolución de 700 pesos o hasta 700 Bien, pesos con el IVA. por las compras con Compras, tarjeta. claro. Y 3, todo lo que tiene que ver con la suspensión también de tarifas, porque eso es salario indirecto que no se traslada a ninguno de la sociedad y mucho menos a los jubilados. Entonces en eso podemos decir que es un avance, pero también es un avance muy minúsculo a la situación de que están pasando los jubilados. No, ni hablar. Recordamos olvídate. tu nombre. Sí, Esther Merola. ¿Tu caso, Esther? En mi caso es el de la mayoría de los jubilados, pero estaba sacando la cuenta ahora Sí. de que si cobran 300.000 y pico, yo necesito 20 meses de mi jubilación para llegar a eso que cobran en un mes. O sea, Claro. ¿por qué esa brecha tan grande cuando todos somos trabajadores que tengan de determinado estudio, determinado cargo, pero son trabajadores igual Sí. que nosotros? No tendría que haber, en realidad El ellos pueden privilegio- cobrar 300.000. El tema es que Está todo bien. el jubilado, el 80% de la población jubilatoria no tendría que estar Ahí cobrando está. 14.000. Y tampoco Ese los es vi, el tema. tampoco los vi defendernos a nosotros en ningún momento. Olvídate. Cuando nosotros nos sacaban los medicamentos, ¿dónde estaban los jueces que tienen que bregar por el derecho de los adultos mayores? ¿Dónde están los derechos del adulto mayor? Porque también se pierde de vista eso. Nosotros bregamos porque los derechos se cumplan, como tiene que ser, porque todos somos seres humanos. Tal cual. Todos tenemos derecho ante la ley y el gobierno tiene que respetar, sea el gobierno que sea. Tenemos la experiencia, más la experiencia del gobierno anterior, que nos sacó hasta las ganas de saludar. Doc, a ver, este es un grupo muy pequeño, ¿no? de beneficiarios, pero generan déficit al Estado. Más allá que no sea un déficit enorme, que es importante igual, en un contexto, en un momento de crisis, es importante vos revisarlo. 7.100 jubilaciones Son poquitos. de los jueces y unos 3.000 de los funcionarios diplomáticos. Son nada, pero ocasionan un déficit del 2% del PBI. Bien, entonces 14.000 millones de pesos. Es un montón. Es un montón. Ahora, convengamos una cosa. Cuando dicen, y yo he escuchado a muchos jueces defender lo indefendible, que ellos están involucrados con la realidad, que ellos tienen que atender y estar cara a la víctima de un delito a lo mejor o las situaciones. Y hay que ver muchos jueces que ni siquiera tienen acceso al expediente, porque ni siquiera leen las causas. Yo me pregunto, ¿qué mismo...? Por eso también se patea tanto, ¿no? Por supuesto, Claro. 4 o 5 años, un juicio Un juicio. mínimo. Ahora, ¿no tienen el mismo derecho los médicos
no tienen los mismos derechos los docentes. Imagínense cuando el gobierno de Macri decía que iba a revisar las jubilaciones de privilegio, pero en realidad eran los docentes, los policías, los bomberos, sí, todo el mundo. los médicos, los mineros. Miren, yo no quiero ser privilegiado de la construcción, como decía Macri, que a los 60 años tiene una hernia así, que apenas se puede levantarse de la silla. Entonces, en ese contexto, cambió el paradigma. Ahora, vayan por más, que el gobierno se ponga bien los pantalones y que ajuste más, porque ahí tiene que poner, en las mineras, en las retenciones en el campo. ¿Por qué? Porque si no, ellos no van a tener nunca el derecho posible para poder subsistir. El país está en crisis, ¿no? Y requiere revisión, obviamente. Todas y como siempre digo yo, la lucha de ellos en el día de hoy es la lucha que nos vamos a dar nosotros el día de mañana. Porque esto es una realidad. Están allanando el camino para que nosotros tengamos la jubilación el día de mañana que nos permita vivir de una manera digna. Lo mejor posible, obviamente, ¿no? Estamos diciendo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Acércate al micrófono si te escuchamos. Muy bien, ¿Recordamos gracias. tu nombre? Raúl. Raúl. ¿Tu caso? Mira, yo estoy con mucha bronca por un solo tema. Ellos tienen el 82%. Sí. ¿Lo demás? No. Claro. ¿Entonces? ¿En qué trabajaste? ¿En qué has trabajado? Bancario. Bancario. ¿Y te jubilaste hace mucho? Y hace 5 años. Pero ¿Te bien. jubilaste porque quisiste? No, ¿Porque ya me llegaste a la faltaban edad? 3 años para cumplir La edad. la edad para... Y ya me jubilé. Y ya te jubilaste. Le hago una pregunta. ¿Está pagando ganancias como bancario? Porque el salario del bancario es más alto. ¿Le Pero, descuenta Cristian, ganancias? yo no, porque yo gano 28. Bueno, o No sea, digo. imagínense, bancario toda la vida, se ha laburado toda la vida de bancario, está bien, en este caso no paga ganancia, pero el salario es de 28.000 pesos. Claro. O sea, 20, como dijo Esther, 20 veces el salario de un juez a relación de una jubilación mínima. Eso es injusto. Por supuesto. Eso es injusto. No digo que los jueces no tienen que ganar bien, No. pero los jubilados de la mínima también tienen que ganar bien. Claro, por Ahora, todo. los únicos que se quejan son los jueces. El servicio diplomático, No he dicho No nada. dijo nada. mismo aceptan. Lo que pasa es que el juez en este punto tiene lo que hablábamos con Cristian, ¿no? Es como que están tanto tiempo sentados a la silla, están tan acostumbrados a mantener ese nivel de vida, ese nivel de ganancia tan extrema y tan diferente al resto, que le permite otra historia y que además a todo esto no quiere perder, no quiere darle. Son a la jueces, gente. no príncipes. Bueno, Son jueces. sí, claro. Y hay otra cosa. Dime. La Cámara de Seguridad Social Sí. tiene un solo componente. 2 renunciaron. No, Le damos la bienvenida también y se suma nuestro compañero Miguel Ponce. Acércate, Miguel, que vamos a seguir hablando de este tema porque tenés un informe, ¿no? Que tiene que ver justamente con estas cuestiones. Claro, tiene que ver con el contraste de estos jubilados privilegiados con los jubilados que cobran la mínima. Lo que vamos a ver es el testimonio de María Eva Gómez, que lo que ocurre en su caso es que con la mínima apenas sobrevivía, entonces necesitaba tener un trabajo y lo que hacía era cuidar a adultos mayores. Claro. Lo que le ocurrió es que con la crisis económica empezó cada vez a perder a estos clientes, a estas personas con las que le generaba este servicio y empezó a empobrecerse cada vez más. De un momento a otro, de vivir tranquila con ese trabajo, pasó a quedarse absolutamente sin nada. ¿Qué empezó a ocurrir con el PAMI a partir del año 2016? Se cortó todo, quedamos en la nada, en el aire, todos los abuelos que yo cuidaba, los hijos me empezaron a decir que no les alcanzaba, que no podían pagar y bueno, todo quedé sin trabajo, nadie te llama porque nadie puede pagar, quedó así después del 2016 y 4 años de angustia, 4 años de dolor, porque lo que se ganaba, dejé de pagar los impuestos, dejé de pagar el departamento, me quedaron 18 cuotas, yo pagaba los impuestos todo el año, no lo pagué más porque no me alcanza. ¿Antes pagaba los impuestos Todo el año, de una sola vez, de un de solo una pago? solo pago, ¿Estabas acostumbrada a eso? a eso, a pagarlos y a pagar el departamento. Y no, después tuve que cortar todo eso, porque tampoco podía vivir. Lamentable, Bueno, ¿eh? sí. Lamentable Una testimonio de situación esta mujer. que se reitera, ¿no? Esa búsqueda de un trabajo adicional en el momento que tenía que estar descansando para No. subsistir y encima se queda sin eso, Y ¿no? dijo, fueron 4 años tremendos.
Claro, y para ella lo que termina haciendo es eso, 4 años tremendos en los que ella considera que prácticamente en su vida cae una bomba, porque todo lo que tenía comenzó a desintegrarse. Claro. Y lo que le pasó es que a pesar de que le puso muchísima voluntad, salió a buscar trabajo, empezó a buscar ayuda, lo único que consiguió es que le den algunos préstamos que la ayuden de alguna forma para tratar de subsistir, pero el trabajo que tenía nunca lo pudo volver a tener y empezó de esa forma a subsistir esperando que cambie la situación. ¿Hay una segunda parte? Sí, vamos a verlo. ¿Pudiste en algún momento recuperar ese trabajo? No, nunca más. No recuperé nunca más trabajo. No. Ni siquiera en la zona para tomar la presión, como tomaba el azúcar, ni siquiera en la zona. Hoy unas tiritas para tomar el azúcar salían, yo las compraba, 600 más o menos pesos. Yo los juntaba. Pero hoy salen 2.000. ¿De dónde voy a sacar 2.000 pesos para comprar tiritas? Para tomar el azúcar. Cobras menos de 10.000 pesos. Y con toda la medicación que tengo. Pero esto fue después de que pasó este desastre. Porque para mí fue como si hubiese venido la bomba atómica que destruyó todo. Todo lo que... Todo todo mi futuro. Porque yo estaba contenta con lo que yo estaba haciendo, con lo que yo no necesitaba de hijos de nadie, yo me manejo sola y... ¿Te autosustentabas sola? Totalmente. Y encima a veces me alcanzaba para decirle a un nieto, decirle, bueno, que te compro esta zapatillita. ¿Querés esta zapatillita? Te las compro. Pero después no, se cortó todo, hizo todo. Y eso fue un dolor muy grande para mí. Se desordena totalmente la vida, ¿no? En tu caso, Horacio, ¿cómo fue? En el caso mío no es diferente a los demás jubilados. A ver, lo estamos escuchando, te pasamos este micrófono. Tiene micrófono, pero le pasamos este también. Ahí está. Que no es diferente a los demás jubilados. Soy un jubilado joven, me retiré a los 47 años por invalidez. Mi jubilación hubiese sido de privilegio, ¿no? Como la de los jueces, claro. Pero me jubilaba a los 55 años y llegaba a la edad, ¿no es cierto? ¿Cuánto ganás hoy? ¿Se puede saber? 21.000 pesos, 21. Creo que cobro 22, puedo llegar a cobrar con el aumento. Claro. Tengo un juicio por reajuste de haberes ya del 2009 a la fecha y bueno, no, está nada. 2009. Seguimos esperando. O sea, 10 años. Son los que hablábamos con vos recién que sí, se patean, ¿no? Pero encima de todo, el caso mío es un caso especial porque soy un jubilado joven, entonces se le va pagando a los de mayor edad. Cuando tenés 95, 97 años, tenés más posibilidad de cobrar el juicio que una persona más joven. O sea que vos ahora tenés que esperar a tener Yo tengo 97. Que esperar, si no tengo una enfermedad terminal, algo que me muera pronto, no lo voy a cobrar pronto. O sea que voy a seguir esperando. Horacio, gracias a vos y a todos. Doc, bueno, conclusión, ¿no? Hay que seguir debatiendo y hablando de este tema, ¿no? Conclusión, y con el informe que estábamos viendo, los mismos adultos mayores se cuidan entre ellos, hacen changas, y ahora hay que pelear por los cuidadores domiciliarios, porque los cuidadores domiciliarios son los que trabajan informalmente y laburan más que los jueces. Y la verdad que eso hay que poner la barba en el remojo y que el gobierno empiece a ponerse bien los pantalones, porque todavía hay que revisar mucho más. Gracias, Doc. Muchas gracias, gracias a todos. Ahora sí, en el Hospital Malbrán están haciendo todo